se puede representar mediante una matriz. O una matriz puede representar una transformación lineal. Entonces, este aspecto es bastante interesante porque de pronto facilita el cálculo y particularmente la imagen, porque a veces se complica un poquitico el cálculo de la imagen. Entonces, con las matrices se puede calcular de una manera de pronto muy rápida, lo mismo que el núcleo, etc. Entonces, vamos a trabajar sobre eso. Entonces, vamos a empezar a trabajar esa parte. Bueno, entonces, voy a compartir pantalla. Profe, ¿puedes grabar la clase, por favor? Sí, Gracias. correcto. Gracias por acordar. Bueno, aquí está la temática de esa clase. Matriz de una transformación lineal. Bueno, vamos a ver de pronto el método más rápido, más fácil, que es, voy a dar una definición general y luego vamos a particularizarla a las bases de los espacios vectoriales canónicos. La base canónica de R2, de R3, de R4, de Rn, los polinomios, etc. Bueno, por favor, lean esa definición, la primera parte. Sea L de B en W. O sea, B es un espacio vectorial, B es un espacio vectorial. Tanto B como W son espacios vectoriales. No nulos. De ahí, partamos de ahí, que no sean nulos. En la cual se conocen la dimensión tanto del uno como del otro. Aquí por eso les digo, la dimensión del espacio de salida es n y la dimensión del espacio de llegada es m. Obviamente pueden ser iguales. Y se conoce la base, una base del espacio de salida y una base del espacio de llegada. Bueno, o sea que tenemos una transformación que va de un espacio vectorial B a un espacio vectorial W. Conocidas una base respectivamente de cada uno de los espacios, tanto de salida como el de llegada. Obviamente, los espacios no son nulos, o sea que por eso dice que la dimensión es diferente de cero. Entonces, mire lo que afirma el problema. Entonces, existe, mire que estamos partiendo, voy a tomarlo de esta manera. Estamos partiendo, por ejemplo, de Rn a Rm. De un espacio vectorial de dimensión n a un espacio vectorial de dimensión m, y se conocen las bases. Bueno, entonces, existe una
única matriz A de M por N. Ojo al tamaño, por favor. Miren el tamaño. Por ejemplo, si yo les hubiese dicho esto de R3 a R5, ¿cuál sería el tamaño de esa matriz? 5 por 3. 5 por 3, perfecto. No 3 por 5. 5 por 3. Definición. Miren, me lo está garantizando la definición. M por N. M, la dimensión del espacio de llegada. N, la dimensión del espacio de salida. Con la siguiente propiedad. A, que si el vector X, es decir, si hay un X que pertenece al espacio de salida, bueno, en este caso R3, supongamos. Entonces, aquí estaría el L de X, pero con base de dimensión 5, R5. Tal que el vector de coordenadas de X con respecto a su base, a la base del espacio de llegada dada, T tiene que ser igual a esa matriz A que garantiza el problema, que multiplica al vector de coordenadas de X con respecto a la base del espacio de salida S. Esa es la definición. Esa es la definición de aquella matriz, esta matriz, en la cual si el vector de coordenadas de X del espacio de salida lo multiplico por la matriz A de M por N, obtengo el vector de coordenadas de L de X con respecto a la base T. Eso es lo que me garantiza esta igualdad. Ahora, pero vamos a facilitar la situación. A ver, hago esta pregunta. Eso lo hicimos allá cuando hablamos vector de coordenadas. Si un vector de coordenadas se hace con respecto a la base canónica, ¿qué sucede? Si un vector, ya me lo ve, calculo su vector de coordenadas con respecto a la base canónica de ese espacio vectorial, ¿a qué será igual? El mismo vector inicial. Al mismo vector, perfecto. Entonces, como de pronto son las bases más sencillas que podemos lograr, de las infinitas que tiene cualquier espacio vectorial, excepto el cero. Entonces, nosotros podemos coger la base T y la base S canónicas. Entonces, se nos facilita completamente el problema. Bueno, entonces vamos a analizarlo de esa manera. Bueno, aquí les sigo diciendo algo importante. Bueno, son los vectores de coordenadas de X con respecto a la base y Z respectivamente. Bueno, aquí. Si miramos esta partecita, la matriz A se conoce como la matriz que representa a L. Ojo. Bueno, cuando hablamos de una transformación, recuerde que la podemos representar por T, que muchos libros la hacen de esa manera, pero también hay libros que utilizan L. O la podemos manejar indistintamente. Indistintamente. Llámenla T o llámenla L. Bueno, eso no va a afectar. Ese cambio de letra no va a afectar el concepto que estamos utilizando, que estamos viendo. Entonces, la matriz A se conoce como la matriz que representa a L, bueno, o T. ¿Cierto? Con respecto a las bases S y T. De pronto aquí para hacer un distintivo que no es lo mismo. No es lo mismo la base que la transformación. Esto indica que siempre podemos trabajar con matrices en vez de transformaciones lineales. Ahí está la clave. Ahí está la clave. De que una transformación, si le encuentro su matriz, entonces inmediatamente yo puedo trabajar con matrices. Te veo lo que les digo ahí. Esto indica que siempre podemos trabajar con matrices en vez de transformaciones lineales. Bueno, el caso importante, el que les acabo de mencionar.
Recordar que X, el vector de coordenadas de X con respecto a S, es X si la base S es canónica. Y por lo tanto, cualquier vector, no importa si es imagen o no, sigue siendo vector. El vector L de X es un vector, pero allá en el espacio llegar, con respecto a la base T, es igual a L de X si T es la base canónica. Entonces, eso nos facilita el proceso, porque pues inmediatamente, ¿qué podríamos decir acá? Como redefiniendo lo anterior. Si L de B en W es una transformación lineal de un espacio vectorial de dimensión n a un espacio vectorial de dimensión m, entonces existe una única matriz A, escribámoslo aquí, de m por n, sigue siendo lo mismo, tal que L de X igual a de X. Pero, ¿qué sucede? Que la base de B y W son las canónicas. Y se define la matriz A. ¿De cómo vamos a calcular esa matriz A? Bueno, una forma, esta. Bueno, mire que aquí coloqué L, pero aquí ya puedo ser T también. ¿Cierto? Bueno, le coloco como ese distintivo para diferenciarlo con la base T. Entonces aquí ya puedo ser también T, aquí también ya puedo ser T. Pero mire, las columnas de la matriz A, una forma de calcularlo, porque vamos a ver otra que es, si yo conozco la transformación, ya inmediatamente podemos hallar la matriz. Pero una manera es que la primera columna es la transformación aplicada ¿a quién? A la primera componente, por ejemplo, de la base del espacio de salida, canónica. La segunda columna es la transformación aplicada al segundo vector canónico del espacio de salida, y así sucesivamente. Ahí armamos la matriz. Muy bien, esto es como la definición de esa matriz que representa la transformación lineal cuando las bases son precisamente las bases canónicas. Entonces, por eso aquí dice, E1 son vectores unitarios. Bueno, aquí para hacer énfasis de la base del espacio de salida. Punto. Bueno, eso lo podemos entender inmediatamente con ejemplos. Bueno, mire la pregunta que hago en este momento. Ante una situación ya anexando otro aspecto más de las transformaciones. Y que ese nuevo aspecto nos va a facilitar, ojo, nos va a facilitar el cálculo de todo lo que me quieran preguntar con respecto a la transformación. En vez de trabajar con la transformación, trabajamos con matrices como nos dijeron allá anteriormente. Bueno, entonces, nos dice, por ejemplo, sea L un espacio vectorial con n igual a 2 y m igual a 3. El espacio de salida es R2, el espacio de llegada es R3. Transforma R2 en R3. Entonces, la matriz que va a trabajar ahí es una matriz, ¿de qué tamaño? ¿Alguien? 3 por 2. 3 por 2, perfecto. 3 De por 2 por 3. No, 3 por 2. Ah, M por n. La dimensión del espacio de llegada a la dimensión del espacio de salida. No 2 por 3 porque ahí se le complica el proceso. Bueno, entonces yo presento esta transformación de R2, mire, de R2, o sea, recuerden que este vectorcito debe estar en R2, que cuando le aplico la transformación se va a R3, ¿cierto? O sea, tenemos esto, L, ahí está escrito, de R2 a R3. O sea que si yo tomo el vector X, Y en el espacio de salida,
le aplico la transformación en la cual a x, y esto me tiene que dar un vector x, y, z. Bueno, no necesariamente. Bueno, a, b, c. No que este x tiene que ser este x. Bueno, entonces miren las preguntas que hago. La nueva, porque las demás ya las conocemos y la hemos calculado de cierta forma con base a la definición mediante la transformación. Ahora, vamos a calcularla mediante la matriz. Y vamos a ver que simplifica bastante. Entonces, lo primero que nos dicen es, bueno, encuentre la matriz que representa la transformación lineal con respecto a las bases canónicas. Con respecto a las canónicas. Bueno. Y luego determine el núcleo, una base para el núcleo, la nulidad, L es 1 a 1. Bueno, y si hay algún vectorcito que si está o no en el núcleo. Luego determine la imagen, lo mismo, calcule una base, calcule la imagen, el rango, que es lo mismo. La transformación es sobre, y bueno, analizar si un vector dado está o no en la imagen. Y esta parte que es importante en las transformaciones, bueno, comprobar si en realidad las dimensiones que estamos utilizando son las correctas, que es utilizar el teorema de la dimensión. Es decir, que la nulidad de la transformación, si utilizo L, más el rango de la transformación L, pues debe ser igual ¿a quién? La dimensión del espacio de salida. Ah, perfecto. A la dimensión del espacio de salida, no del de llegada, del espacio de salida. Siempre. Muy bien. Empecemos. Empecemos. Entonces, mire. Mire lo siguiente. A ver, la transformación que nos están dando para este ejemplo es, voy a copiarla aquí. Bueno, aquí está. La transformación es LX menos Y, 2X más Y y Y. Bueno, voy a escribirla aquí para tenerla ahí presente. L de XY es igual a la matriz X, o a la definición 2 por X más Y y Y. Muy bien, esa es la transformación. Entonces, mire lo que vamos a hacer. Voy a alargar el proceso. Mire lo que vamos a hacer. L va de R2 a R3. Bueno, por lo tanto, voy a tomar la base canónica de R2. Ya sabemos que la base canónica de R2, S, son los vectores 1, 0 y 0, 1. Es decir, el I, J. Y la de T, la del espacio de llegada, pues sería 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1. Bueno, por lo tanto, L2. Ah, muy bien, entonces voy a tomar el primer vector canónico del espacio de salida. Entonces es el 1, 0. Y por lo tanto, la primera columna debe ser el vector L de 1, 0 o T de 1, 0. Muy bien. Si ustedes calculan ese valor, pues reemplacen X por 1 y Y por 0 en la definición. En la definición. O sea que cuando X valga 1, Y vale 0, pues daría 1. ¿Cierto? En la segunda, ¿qué sería? Cuando X valga 1 y Y valga 0, pues daría 2. Y cuando X valga 1, Y valga 0, pues ¿qué nos daría? 0. Muy bien, ahora por favor, calculen 0, 1. Todos, calcúlenla. Ahí está escrita, pero bueno, miren por qué.
reemplacen el X por 0 y el Y por 1 en la definición, en cada una de las componentes del vector de llegada. Bueno, ya debe estar. O sea que ahora sería L de 0, 1. Entonces miren lo siguiente, voy a reemplazar X por 0 y Y por 1 en la definición, aquí. En la primera componente del vector de llegada sería, si X vale 0, entonces daría 0 menos Y, pero Y vale 1, entonces daría menos 1. Ahora, la segunda componente. Si X vale 0, entonces quedaría 0 más Y, pero Y vale 1, entonces daría 1. Y ahora, la tercera componente. Si X vale 0, pues la tercera componente no tiene X, entonces no afecta nada. O sea, 0 por X daría 0, sigue el problema. Y Y, entonces daría Y, pero Y vale 1. Ah, muy bien. Esta es la imagen del vector básico 0, 1 ante la transformación. Por lo tanto, de ahí inmediatamente podemos asegurar que la matriz A, pues como está escrito allá, es la matriz en la primera columna es 1, 0 y la segunda columna es 0, 1. Por lo tanto, la matriz será ¿qué? L de 1, 0. L de 1, 0 es 1, 2, 0 y la otra es menos 1, 1, 1. Ok, esa es la matriz de la transformación. A ver, ¿todo bien hasta ahí? ¿Hay alguna pregunta? Entonces, bueno, si no hay pregunta, pues aquí está ya. ¿Cómo vamos a utilizar entonces ahora la matriz? Aquí está escrito. Y lo reescribo acá. Lo reescribo acá. Bueno, supongamos que lo voy a escribir ahí donde... Bueno, aquí. Ok. Entonces voy a continuarla ahí. Bueno, voy a hacerlo con rojo. Igual. Entonces, ¿qué puedo decir acá? ¿Qué puedo escribir? Con base en lo anterior, ¿qué dijimos? Que L para un vector X, pues sería igual a por el vector X. ¿De acuerdo? Ah, o sea que, ¿quién es A? Ah, pues A, mira, aquí la tenemos. Aquí está. A es la matriz, ¿cuál? 1, 2, 0, menos 1, 1, 1, que multiplica al vector X. O lo que es lo mismo. 1, menos 1, 2, 1, 0, 1, que multiplica al vector X, Y genérico. Es un vector genérico. Muy bien, ahí tenemos la transformación. Obvio que si usted se pone a hacer esta multiplicación, si usted multiplica, pues obviamente va a obtener la transformación. Pues mire, 1 por X menos Y, ahí está, primera componente. 2 por X más Y, la segunda componente. 0 por X, 0, 1 por Y, Y. O sea que es exactamente lo mismo. Bueno, entonces, pues si ya lo tenemos de esa manera, pues ¿cómo calculamos el núcleo? Bueno, ya tenemos, es decir, ya la respuesta la tenemos. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es esta. Ojo, ojo la escritura, por favor, porque este es el típico error que se comete. Si yo les pregunto, ¿cuál es la matriz de la transformación? Es esta. Ojo, es esta. A. No es esta.
Esto es muy diferente. Esto ya es un producto. Pero es el típico error que se comete. Entonces, cuando se le pregunta, encuentre la matriz A, esta es la matriz A, no A por X. Bueno, de acuerdo. Bueno, entonces ya tenemos la transformación. Entonces vamos a la pregunta 2. ¿Cuál es la pregunta 2? La pregunta 2 es ¿cuál es el núcleo? Y todo lo que tenga que ver con el núcleo. Cuando tenemos que ver con el núcleo, entonces, ¿cuál es el núcleo? ¿Cuál es la dimensión del núcleo o la nulidad? Entonces ya conociendo la dimensión del núcleo podemos saber si es inyectiva o sobreyectiva. ¿De acuerdo? Ahora, la imagen, entonces con la imagen pues podemos saber si es o no sobreyectiva, ¿cierto? Podemos hallar la dimensión, que es el rango, y cualquier vector pues podemos detectar en el momento dado si pertenece o no pertenece. Bueno, entonces, pues miremos lo siguiente. Vamos a encontrar el núcleo. Bueno, mire, por favor, ahí está la definición del núcleo. Ahí está la definición del núcleo. El núcleo es el conjunto de todos los X y Y que están en el espacio de salida, R2. Le aplica la transformación y lo manda al cero del espacio de llegada. Ese es el núcleo. Recuerde que el núcleo hace esto. Aquí está. Si este es el núcleo, todos los vectores que estén aquí los manda al vector 0. 0, en este caso sería del vector del espacio de llegada, 0 doble. Muy bien, eso es lo que estoy garantizando ahí. Ok, entonces pues voy a trabajar con esto, porque esto es lo que me va a dar todo lo demás. Muy bien, entonces aquí está escrito. L de X, Y, pues aquí está, miren. Por definición, ¿a qué es igual? X menos Y, 2X más Y, Y. Muy bien. Ahora, pues también, ¿qué puedo escribir? Por la dimensión con la matriz, o lo que implica. Lo que implica es que como Lx más Y debe ser igual al vector 0 de llegada, pues sería X menos Y, 2X más Y, Y, o L de X, este sería L de XY, entonces debe ser igual al vector 0 del espacio de llegada, que es R3, entonces sería de esta forma. Pero acabamos de expresar que esto se puede escribir de esta forma. Muy bien. 1, 2, 0, menos 1, 1, y multiplicado por XY, aquí lo tenemos, miren, aquí está. Aquí está. L de X, el que me están dando, es igual a A por X. Por lo tanto, va a ser igual a la matriz que ya hemos calculado por el vector X, y por lo tanto va a ser igual a esto. O sea que esto es el mismo L de X, y que es lo mismo que escribir X menos Y, el 2 por X más Y, y el otro que es Y. Es lo mismo. O sea que esto es lo mismo que esto, lo mismo que esto, lo mismo que esto, lo mismo que esto, lo mismo que esto. Exactamente lo mismo. Bueno, continuamos acá abajo. Entonces, bien, vamos a calcular el núcleo. Pues entonces, ¿qué pasa? Pues vamos a resolver este sistemita. O sea que, ojo, el núcleo se reduce a resolver un sistema homogéneo. Un sistema homogéneo. El núcleo se reduce ahora a resolver un sistema homogéneo. Muy bien, entonces pasamos a resolver. Aquí tengo el producto de la matriz por el vector, debe ser igual al vector 0, por definición de núcleo. Muy bien, escribimos la matriz aumentada y entramos a hacer el proceso. Gauss-Jordan. Entonces llegamos a esto. Y aquí inmediatamente podemos observar de que X vale 0 y Y vale 0. Por lo tanto, ¿qué es lo que estamos calculando? El núcleo. Aquel conjunto de vectores que están en el espacio de salida. Y entonces llegamos a que este sistema tiene única solución. Única solución. ¿De acuerdo? Única solución. Profe, Ok. una pregunta. Diga. Tú nos habías dicho que no se decía biyectiva. ¿Cuál era el nombre? Isomorfismo. Isomorfismo. Ya, gracias. Sí.
Isomorfismo. A ver, te lo escribo aquí. Isomorfismo. Bueno, ok. Única solución. Ajá, muy bien. Entonces, pero resulta que la única solución es x igual a 0, y igual a 0. Por lo tanto, ¿cómo escribo el núcleo? Me están preguntando, escribe el núcleo. ¿Cuál es el núcleo? Entonces, el conjunto de todos los x y que pertenecen a R2 tales que x vale 0 y y vale 0. O simplemente, que sería el vector 0 de R2, 0 del espacio de salida. Porque estamos hablando del núcleo. O sea, que es lo mismo que escribir el conjunto de todos los vectores 0,0. Es lo mismo. Bueno, como es el núcleo con vector 0, pues no tiene base, recuerden, eso no tiene base, el único espacio vectorial o subespacio que no tiene base, por lo tanto, no tiene base, o sea que la nulidad vale 0. Y ustedes recuerdan que una transformación, si el espacio es el espacio nulo, este es el espacio nulo, o si la nulidad vale 0, es porque obligatoriamente esa transformación es inyectiva, es 1 a 1. Bueno, y pues L de menos 1, 1, me preguntan, bueno, ¿el vector menos 1 pertenece al núcleo? Obviamente, si pertenece al núcleo, tiene que dar el vector 0. Pero si usted reemplaza x por menos 1 y y por menos 1, allá en la definición, o sea, aquí, si usted reemplaza x por menos 1 y y por menos 1, pues da 0 la primera componente. Ahora, si x vale menos 1, daría menos 2. Menos 1 da menos 3. Ya, con eso es suficiente para poder afirmar de que no pertenece, porque no me está dando el vector 0. ¿Cierto? Mire, es diferente al 0 el espacio de llegada. Bueno. Ahora, pues de una vez para facilitar el cálculo de la imagen, ya vimos en la clase pasada una forma. Entonces, vamos a ver la otra forma, que es mucho más práctica. Es muy práctica. Bueno, a ver, la escribo acá. La escribo aquí. Ya tengo que L del vector X del espacio de salida es igual a la matriz, ¿cierto? O, de una vez lo escribo de esta forma, X menos Y, 2X más Y y Y. Ya sabemos todo lo que podemos hacer cuando tenemos esta forma de vector. La podemos escribir como una combinación lineal. O sea que esto es lo mismo que escribir X que multiplica a 1, 2, aquí sería 0x, más Y, aquí sería 0. ¿Qué sigue? Díctenme. ¿Qué sigue? Más y Más Y. por menos 1, 1, 1. Ah, exactamente. Menos 1, 1, 1. Perfecto. Bueno, vamos a ver si estamos a repetir algo que ya hemos hablado. Pregunto, ¿este vectorcito dónde se encuentra? En el espacio de salida. Ah, exactamente. O sea, en este caso, R2. Y por lo tanto, su imagen está en R3. Porque la transformación va de R2 a R3. Ok, entonces ahora yo pregunto, ¿este vector dónde está? En el espacio de llegada. ¿En dónde, perdón? En R3. En R3, claro, porque es la imagen de XY. La imagen del vector XY es esta, por lo tanto está en R3. Claro, es este mismo. Bueno, ahora pregunto, ¿este vector dónde está? En R3. En R3. Y este vector también está en R3.
O sea que el vector en XY, en R2, ahora es combinación lineal de dos vectores en R3. Bueno, pregunto, ¿la imagen dónde se encuentra? ¿En el espacio de salida o en el espacio de llegada? En el espacio de llegada. Espacio de llegada. Ah, ok. Entonces mire lo siguiente. Miren el análisis que podemos hacer aquí. Ya vimos que este vector está en el espacio de llegada. Y ahora resulta que ese vector es combinación lineal de este vector y de este vector. O sea que este es un vector en R3. Por lo tanto, la imagen de la transformación está en R3. Y por lo tanto, todos los vectores de R3 son combinación lineal de los vectores 1, 2, 0 y menos 1, 1, 1. Por lo tanto, aquí podríamos decir lo siguiente, que la imagen es generada por ese par de vectores, 1, 2, 0, coma, menos 1, 1, 1. A ver, ¿está claro eso? ¿O hay alguna dificultad? Recuerde que el conjunto generado es combinación lineal de los vectores que son combinación lineal de otros vectores. Son todas las combinaciones lineales que se pueden hacer con 1 o 2 o 3 o 4 o n vectores. Entonces, por eso yo puedo pasar de esto a esto. Mire, pasé de esta expresión a generado de 1, 2, 0, menos 1, 1, 1. Bueno, donde x es cualquier valor real, y es cualquier valor real. Bueno, ahora, hago esta pregunta. ¿Estos dos vectores serán paralelos? No. No, No, posible, no son paralelos. O sea que son ¿qué? LI. LI, son linealmente independientes. Entonces, mire lo que tenemos ahora. Tenemos un conjunto que genera la imagen y ese conjunto es linealmente independiente. Entonces, ¿qué podemos decir? Que una base para la imagen de L o de P es el conjunto de vectores 1, 2, 0 y menos 1, 1, 1. Muy bien, ahí tenemos la base. ¿Ok? Entonces, teniendo la base, ¿cuál es la dimensión del núcleo? Perdón, de la imagen. 2. 2. 2. Ah, ok, entonces, el rango de la transformación, pues, o lo que es lo mismo, la dimensión de la imagen de la transformación, bueno, LOT, es igual a 2. Ahora, la pregunta, ¿es sobre? ¿Es sobreyectiva esa transformación? No, No, ¿por qué no? porque entonces la dimensión de la imagen debería ser igual a la dimensión de R3. Perfecto. Y la dimensión de R3 es 3. Y la dimensión de la imagen es 2. Por lo tanto, no es sobreyectiva. Bueno, recuerden que la imagen es un subconjunto y es más, es un subespacio de R3. ¿Qué forma tendrá ese subespacio, imagen? Un plano. Un plano, perfecto. Un plano. Muy bien. Entonces, el rango de la transformación es la dimensión de la imagen, que es 2, pero 2 es diferente a la dimensión de R3, que sabemos que es igual a 3. Eso implica que no es sobreyectivo. Por lo tanto, no es que... Ya vimos que era 1 a 1, pero no es sobreyectiva. Por lo tanto, no es que... ¿No es isomórfica? Isomorfismo. No es isomórfica o no es un isomorfismo. Muy bien. Ahora,
Y ahí está escrito lo que ya hemos hablado, ahí lo tenemos. Bueno, están hablando de ese elemento, el elemento 1, 1, 0, menos 3, pertenece a la imagen de L. Bueno, entonces, pues, ¿qué hacemos? Ya sabemos que la transformación tiene una forma, tiene esta forma. Ya sabemos que la transformación tiene esta forma. ¿Cierto? Entonces, ahora vamos a mirar si el vector 1, 0, menos 3 es combinación lineal de los vectores que generan precisamente la imagen. Ah, muy bien. Entonces, ¿qué hacemos? Ah, pues resolvemos el sistema. Entonces, vamos a resolver este sistema, que es lo mismo que tener esta forma. Y entonces, ahí podemos observar de que seguro no pertenece. Y si no pertenece es porque, ¿qué nos daría? Ahí lo pueden observar. Indetermina, ¿no? Claro, aquí hay una inconsistencia. 0 más 0, imposible que me vaya a dar menos 3. Por lo tanto, ¿cómo? Sí, profe. Sí, profe. Sería que 1. Bueno, resuelvan el sistema, por si de pronto hay el error ahí. Si hay un error. No sé, miremos a ver. Pero, No. profe, sigue siendo No. inconsistente. A ver, el vector es menos 1. A ver, el vector imagen ese es menos 1, 1, 0. No, porque dicen 1. Entonces miremos la imagen de L. Sí, es 1. Es 1. Entonces menos 1, 1, 1. Ah, ok. Entonces, ahí hay un error. El punto 3 también tiene menos 1, 1, 0. También debería ser menos 1, 1, 1. Sí, entonces aquí sería menos 1, 1, 1. ¿Cierto? Aquí está. Sí, aquí estaba bien. Mira, aquí estaba bien, pero lo pasé mal. Por favor, resuelvan el sistema ahora. Resuelvan. Que puede haber un error ahí en la expresión. Resuelvan el sistema. ¿Cuál? 1, 2, 0, menos 1, 1, 1, aumentado en 0, 0, 0. No, perdón. Aumentado porque estamos calculando una imagen. No, pero igual al solucionar también da x igual a 0 y y igual a 0. Ok, entonces vamos a colocar el... ¿Cuál es el punto? El punto es el valor 1, 0, menos 3. Bueno, resuelvan. De pronto es momento de pasarlo el borrador allá. Lo pasé mal. Bueno, ¿da o no la inconsistencia? Sí, profe, pero con 8/3. Ok, bueno, listo. Muy bien, entonces, pues ya ahí tenemos ya la situación en la cual, pues, no tiene base. Para el caso del núcleo, la nulidad es 0 y es 1 a 1. Y el vector dado no pertenece. En el caso de la imagen, pues ya vimos que esa imagen es generada por ese par de vectores. La base es ese conjunto y la dimensión es 2. Bueno, si continuamos, entonces observamos de que ese vector dado no pertenece, y aquí obviamente aquí sería también 1. Bueno, no pertenece. Ahora, la comprobación de ese teorema de la dimensión.
La nulidad nos dio 0. La dimensión nos dio 2. 0 más 2, 2. Y efectivamente, la dimensión es 2. O sea que es correcta. Bueno, vamos a hacerlo aquí. Vamos a mirar este ejemplo. La misma pregunta. Típica pregunta en la cual a usted le van a dar una transformación lineal de cualquier forma, pequeña, grande, en la cual le van a preguntar lo mismo. Entonces, todo lo de la transformación. Aquí está todo lo de la transformación. Su matriz que la representa, su núcleo, su base del núcleo, la nulidad, o sea, la dimensión del núcleo, y la calidad de esa transformación, si es 1 a 1 o no. Luego la imagen, lo mismo, su base, su dimensión y la calidad de ella, si es sobre o no. Y la otra situación es, bueno, verificar en realidad si, claro que eso se debe hacer desde mucho antes, no, de pronto no al final. Bueno, ahí la coloqué, pero se puede hacer en el momento que yo conozca las dimensiones del núcleo y de la imagen, comprobar ahí, ¿cierto? Comprobar ahí. O incluso, si usted conoce la dimensión del núcleo, que es un ejercicio que ya trabajamos anteriormente, si usted conoce la dimensión del núcleo y la dimensión del espacio de salida, puede saber cuál es la dimensión, ya se puede adelantar, cuál es la dimensión que me tiene que dar de la imagen. O sea, que usted ya puede tener en mente, la dimensión tiene que dar 3, por lo tanto lo trabajo, si no me da 3, porque algo estoy haciendo mal. O sea que el teorema de dimensión tiene su relativa importancia. Bueno, vamos a hacer el ejercicio acá. A ver, el ejercicio lo voy a trabajar de otra forma. Y devolvámonos al caso anterior, para que observen lo que le voy a reescribir aquí. A ver. No, miremos en la parte inicial. Aquí la podemos observar. Observen esto. Observen acá. Voy a colocar aquí otro color. Voy a reescribir esta matriz. Voy a escribirlo como 1 por X menos Y o menos 1 por Y. Aquí sería 2 por X. Aquí sería 1 por Y. Aquí sería 0 por X. Y aquí sería 1 por Y. Bueno, vamos a observar una forma muy práctica para poder calcular incluso la matriz y todo lo demás. Observen. Mire que la primera columna, cuando trabajamos mediante la definición, es decir, la transformación aplicada a la base canónica, mi primera columna es 1, 2, 0. Y mire, 1, 2, 0 son los coeficientes de la primera variable. Esa es mi primera columna. O sea que podemos ahorrarnos ese proceso de calcular, de ponerme a calcular, aplicar la transformación a los vectores básicos para obtener la imagen de cada uno de ellos, que va a ser la respectiva columna. Ahora, miremos la segunda columna. La segunda columna es esta, de la matriz de la transformación. Y miren, los coeficientes menos 1, 1, 1, menos 1, 1, 1, menos 1, 1, 1. Son respectivamente la segunda columna lograda de otra forma. Entonces mire que tenemos ahí una forma práctica y que nos puede ahorrar tiempo de ponerme a calcular la transformación aplicada a cada vector básico del espacio de salida. Ya, con esto la tenemos. Entonces vamos a este ejemplo ya un poquitico más amplio, un poquitico más grande, de R4 a R3. O sea que la matriz debe ser ¿de qué tamaño? 3 por 4. 3 por 4. 3 filas, 4 columnas. Bueno, a ver, voy a hacerlo aquí. Voy a escribirlo acá. Voy a quitar esto que escribí acá. Y bien,
Voy a escribir la transformación de las diferentes formas que nos puede ayudar. Ok. Entonces, primero la matriz. Ok. Resulta que todo esto lo puedo escribir como un producto de matrices. En la cual, ¿cuál sería la primera columna? Díganme. 1, 1, 0, 1. Ah, muy bien. 1, 0, 1. Por favor, díctenme la segunda. menos 1, 1, 0. Por favor, la tercera. 2, 4, 6. Y la última. 3, 3, 6. Ah, muy bien. Ah, o sea que esto que viene a ser la matriz de la transformación. Esta viene a ser mía. Multiplicado por el vector X. Ah, muy bien. El vector X. Ah, pero es un vector que, ¿cuántas componentes debe tener? 4. 4. Claro, porque X está en el espacio de salida. Entonces aquí sería, bueno, llamémoslas X, Y, Z, W. De pronto la manera que usualmente la hemos escrito. Ok, obvio que si me pongo a multiplicar A por X, pues voy a obtener la forma de cómo me definieron la transformación. Entonces aquí ya, de pronto me olvido de la transformación y empiezo a aplicar precisamente ya matrices. Ahora, esto, ojo lo que voy a escribir. Esto lo puedo escribir de otra forma. ¿Cómo? Por allá, eso fue una primera parte que vimos en matrices. Esto lo puedo escribir como una combinación lineal. ¿De quién? De X por la primera columna. Luego sigue. Borramos esto. ¿Qué seguiría? Más Y, Ok. Más Y, ¿que multiplica qué? menos 1, 1, 0. El segundo vector. Menos 1, 1, 0. Ah, ok. Más Z, que multiplica ¿a quién? 2, 2, 2, 4, 6. 4, 6. Muy bien. Y la última, ¿qué sería? X, Y, Z. Entonces aquí sería más W, que multiplica a la cuarta columna. 3, 3, 6. Muy bien. Y con eso tenemos prácticamente hecho casi todo. Simplemente ya hacer un proceso y eso nos va a ahorrar, esa matriz nos va a ahorrar una cantidad de trabajo. Ahora, obvio que si ustedes se ponen a hacer este producto, por ejemplo, si usted aquí tiene X, multiplica X por 1, da X, aquí Y por menos 1 da menos 1, Z daría 2Z, y aquí quedaría 3W. Es la primera columna, es la primera fila de la matriz que me están dando. Si usted hace el producto de X por 0, Y por 1, Z por 4 y W por 3, pues es la segunda fila de la transformación dada. O sea que esto es exactamente lo mismo. O sea que yo hago esta pregunta ahora. Esto es un vector, que es combinación lineal de este y de este vector. Pregunto, ¿ese vector dónde está? ¿Alguien? Este vector que estoy señalando aquí, todo este, ¿en dónde se encuentra? en R3. Claro, en el espacio de llegada. Me preocupa eso porque entonces ahí tenemos problema. Porque mire, el espacio va de R4 a R3. Y todas las imágenes van a parar a R3. Y estamos hablando de L, X y Z. Entonces, mire que ahí está toda la igualdad, mire la igualdad. Si ustedes leen de nuevo la igualdad, entonces mire, todo esto es, mire,
L de X, Y, Z, W es igual a la forma que nos están definiendo, a esta forma. Pero lo que estamos haciendo es que eso mismo se puede reescribir de esta manera, como A por X, ¿cierto? Con base a las canónicas, porque me dicen es con respecto a las bases canónicas. A por X. Pero por un proceso que ya conocemos previamente, entonces este producto matricial lo podemos escribir como una combinación lineal, donde los vectores de la combinación lineal son las respectivas columnas de la matriz. Siempre se puede hacer eso. Siempre. No importa la matriz, por pequeña o por grande que sea. Bueno, por lo tanto, obviamente, este vector, si lo reescribo, este vector está en R3. Como este vector que genera este producto matricial está en R3. Como esto está en R3. Como todo esto está en R3. Las imágenes están en R3. El único que está en R, en el espacio de salida de R4, es este vectorcito. Este es el único que está en R4. Miren, este, lo mismo que este. ¿Sí? Claro, porque mire que aquí el tamaño de la matriz A es 3 por 4. Por lo tanto, obligatoriamente el vector debe ser 4 por 1 para que exista el producto. Mire, 4, 4, entonces existe el producto. Bien, entonces ya tenemos la matriz, ya tenemos la respuesta. Dice, encuentre la matriz que representa con respecto a la base canónica. Ok, ¿cuál sería la respuesta? La matriz es 1, 0, 1, menos 1, 0, 2, 4, 6 y 3, 3, 6. Esa es la matriz, no la multiplicación. La multiplicación te va a dar un vector. ¿Cierto? Bueno, aunque es una matriz, pero la matriz es 3 por 4. Bueno, listo. Ahora, calculamos el núcleo. Muy bien, ¿cómo calculamos el núcleo? Entonces, la misma situación. Oh, aquí está. Bueno, ahí está. Mire la presentación de la respuesta y mire la presentación de la transformación. Ahí está, lo que le escribí allá al lado derecho. Entonces, esta es la matriz respuesta. Muy bien. Ahora, y ya de nuevo, aquí hago énfasis. Esto es R3. Está en R3. Es un vector en R3. Bueno, ¿cómo vamos a calcular el núcleo? Bueno, ya conocemos la definición, ya tenemos la definición. Aquí está la definición. Pues es conveniente escribirla siempre, porque eso ayuda a ver qué es lo que podemos hacer. O sea, en la medida que uno va escribiendo, va creando situaciones posteriores. El núcleo es el conjunto de los vectores que están en el espacio de salida. Y al aplicarle la transformación, obtengo un vector en espacio de imagen, pero si es el núcleo, tiene que ser el vector del espacio de llegada, que en este caso es R3. Bueno, entonces, pues esto, si lo escribo aquí, L de X, Y, Z, W es igual al vector 0 del espacio de llegada, 0, 0. Entonces, pues es lo mismo que escribir ¿qué? Pues ya sabemos de que la transformación L de X, Y, Z, ya sabemos, miren, si nos devolvemos, ya sabemos de que L de X, Y, Z, W es lo mismo que escribir esto. ¿Sí? Como pueden observar, es lo que he escrito ahí. ¿Sí ven? Entonces lo mismo que tener la transformación pero está igualada a 0. Entonces, mire, estoy escribiendo esto es esto. Igual al vector 0 del espacio de llegada. Bueno, entonces, como pueden observar, es un sistema homogéneo. Entonces, escribamos su matriz aumentada, en la cual ya sabemos que este sería para X, para Y, para Z, para W. Muy bien, y pasamos a resolver el sistema. Muy bien.
Al resolver el sistema, pues eso lo pueden verificar posteriormente. Entonces vemos de que la última fila pues está dando ceros. O sea que aquí encontramos que hay dos pivotes. Eso me indica inmediatamente algo. ¿Qué me indica? ¿Qué indica? Esas serían las bases. ¿Van a dar dos Sí. incógnitas? Los dos primeros vectores serían las bases. Exacto. Es decir, ahí me indica de que, pues, si yo cuento el número de pivotes y ya sé que el número de incógnitas es 4, eso inmediatamente me indica que obligatoriamente hay dos parámetros. Yo lo que les voy a decir, esos dos parámetros serían el número de vectores que tiene que tener la base de la imagen. Bueno, algo que le estoy diciendo ahí en este momento. Y además, ¿por qué? Aquí lo vamos a observar. X, si usted despeja aquí este X, este es mi X, si despejo X me da esto, si despejo Y me da esto. Entonces los parámetros serían para los que no tienen pivote, y los que no tienen pivote serían para Z y W. Entonces Z igual sería R y W sería igual a T. ¿De acuerdo? Bueno. Por lo tanto, cada vector del núcleo, mire, cada vectorcito del núcleo, que es X, Y, Z, W, pues se puede reescribir de esta forma. Claro, lo que reemplazo es esto. Escritura que ya, pues, en realidad hemos trabajado bastante. Pero, ¿qué ocurre? Pues esto lo puedo escribir, este vector. Esto es un vector en el espacio, en este caso, espacio de salida. Este vector. Entonces lo puedo también reescribir como una combinación lineal. Mire, aquí está la combinación lineal. Combinación lineal. Ok, entonces quedaría R, entonces sería menos 6, menos 4, 1, 0. Y aquí sería menos 6, menos 3, 0 para T y 1. Ok, entonces mire el mismo proceso. El núcleo de la transformación es generada o generado por ese par de vectores. O sea que esto me implica escribir esto. ¿Y ese par de vectores serán paralelos? No, seguro que no. Es decir, ¿cómo lo puede comprobar? Pues haga un múltiplo escalar. El primer vector es igual a k veces el segundo vector y verifique que el k tiene que ser igual para todos. Pues si yo encuentro un k y lo aplico a otra componente, si no me da la misma componente, entonces, o la demás componente, entonces no son paralelos. Y a simple vista se puede observar de que no son paralelos. No sé si de pronto lo vean de esa manera, pero bueno. Entonces, si hay duda, entonces hagan la combinación lineal. Es decir, el vector B1 igual a K veces el vector B2. Entonces, verifique si este K, efectivamente, cuando yo K multiplique por B2, me da el B1. Es una manera de comprobarlo. Y si estamos en R3, pues simplemente por el producto también, el producto cruz, lo puede también resolver. Por lo tanto, estos dos vectorcitos son no paralelos, todas que son linealmente independientes. Entonces, este conjunto genera y también es linealmente independiente. Por lo tanto, es una base para el núcleo. Una base para el núcleo. Por lo tanto, me cuento los vectores, hay dos vectorcitos. Por lo tanto, la nulidad es 2. Por lo tanto, es diferente de 0. Entonces, si es diferente de 0, ¿qué puedo asegurar? Que no es 1 a 1. No es 1 a 1. No es 1. No es inyectivo. Bueno, entonces ahora vamos para la imagen. Vamos para la imagen. Bueno, miren la facilidad de la imagen, por favor. Miren la facilidad de la imagen. La imagen, ¿dónde se encuentra? Perdón, repito, pregunto. En R3. R3, o sea, en el espacio de llegada. Ah, muy bien. Todos los vectores del espacio de llegada son combinación lineal de estos 4 vectores. Ojo,
Eso es lo que me está diciendo la expresión. Esto me implica vectores en R3. Pero, a ver, hago esta pregunta, por favor. Y díganme sí o no. ¿Estos 4 vectores serán base de R3? No, No, imposible. Imposible, ¿por qué? Porque la dimensión de R3 es 3. O sea que el conjunto o los vectores básicos pues deben ser 3 vectores para que sea base. Por lo tanto, aquí uno o más vectores no pueden estar en la base. Entonces vamos a ver cómo podemos lograr eso. Pero con base al concepto matricial que tenemos, lo podemos lograr rápidamente. Entonces, miren, ya estamos aquí. Ya calculamos el núcleo, entonces ya empezamos a trabajar la imagen. Muy bien. Entonces la imagen de L tiene que estar generada por estos 4 vectores. Generada. Una cosa es hablar de generada, otra cosa es de linealmente independiente, que cuando unimos las dos, sí podemos hablar de base. ¿Cierto? Bueno. Y este conjunto S no es linealmente independiente. ¿Por qué? Por el número de vectores. O sea que algunos vectores son combinación lineal de los demás. ¿De acuerdo? Obligatoriamente. A lo más que puede ocurrir para que sean linealmente independientes es que haya uno o haya 2 vectores, o a lo sumo 3 vectores, pero si hay un cuarto, es porque ese cuarto vector obligatoriamente es combinación lineal de los otros. Pero no podemos asegurar que son solamente 3, no, podría ser solamente 2, podría ser solamente 1. Entonces vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. El conjunto S no es linealmente independiente. A ver, ¿por qué? Porque hay 4 vectores. Y esto es R3. Aquí estamos en R3. Entonces, obligatoriamente al menos un vector es combinación lineal de los demás. Al menos uno. Porque puede haber 2, puede haber 3. Bueno, entonces vamos a recordar este teorema. El teorema de los unos principales. Entonces, miren, yo tengo un conjunto. Voy a llamarlo, bueno, llamémoslo T. Yo tengo este conjuntico. El conjunto de los vectores 1, 0, 1. Y menos 1, 1, 0. Y el otro es 2, 4, 6. Y el otro vectorcito es el vector 3, 3, 6. Muy bien. Llamémoslo T. Es un conjunto de vectores en el espacio de llegada. Muy bien. Esos 4 vectores, que no podría decir a lo sumo, de estos 4 vectores, algún subconjunto, recuerden el teorema de los unos principales, algún subconjunto es una base del subespacio, de ese espacio de llegada. ¿Lo recuerdan? ¿Y cómo lo logramos? Verificando la independencia lineal, y cuando encuentre los unos principales me indican cuáles son los vectores que debo tomar. Espero que lo recuerden, porque eso es lo que vamos a hacer acá. Entonces, ya tengo este conjunto de vectores allá en R3, que son 4 vectores. Entonces, no son linealmente independientes. Entonces, vamos a ver qué vectores no son linealmente independientes. O sea que dependen de los demás. ¿Y eso cómo lo logramos? Con el teorema de los unos principales. Entonces, aquí entra a funcionar ese teorema. Entonces, se puede hallar la base del subespacio. Es decir, por el teorema de los unos principales nos permite hallar la base de la imagen. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Recuerden que
para, bueno, como quiero mirar es qué vectores son linealmente independientes, entonces, ¿qué hago? C1, 1, 0, 1, más C sub 2, menos 1, 1, 0, más C sub 3, el 2, 4, 6, y sigo, más C sub 4 de 3, 3, 6. Y como estoy hablando de independencia, recuerde que por definición para la independencia es que debe ser igual al vector 0 de ese espacio, bueno, de R3. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Que lo que tenemos que hacer es hallar C1, C2, C3, C4. Que se puede. Pero como yo quiero hallar directamente las bases, entonces recuerde que son los pivotes, lo que me dice el teorema de los unos principales. Entonces ya monto la matriz 1, 0, 1, menos 1, 1, 0, 2, 4, 6, y la otra es 3, 3, 6. Muy bien, aumentada en 0, 0, 0. Y empiezo la reducción. Pero mire que esta reducción ya la hicimos en el núcleo. Observen, mire el ahorro de tiempo que podríamos hacer ahí. Mire, en el núcleo, si usted observa esta matriz, ¿cierto? Ya está reducida. Aquí está, mire. Si usted mira esa matriz, y la compara con esta, compárenlas de nuevo. Obsérvenla. 1 menos 1, 2, 3, 0, 0, 1, 4, 3, 1, 0, 6, 6. Compárela. Mire, y eso va a pasar siempre. Mire, es la misma. Es la misma. Bueno, pero entonces, ¿a mí qué me interesa? Pues me pongo a reducirla, pero aquí ya la reduje. Aquí ya está reducida, mire. Aquí la tenemos. Mire, y aquí ya tenemos los pivotes. Solamente hay dos pivotes. Ahora me interesan son los unos principales. Aquí me interesó otra cosa. Me interesó, bueno, ¿cuáles eran los vectores que me generaban precisamente el núcleo? Pero ahora, con la misma matriz, y eso va a pasar siempre, con la misma matriz, los unos principales de la matriz que me sirvió para hallar el núcleo, me va a servir, o si quiere, pues repítalo, pues obviamente lo puede repetir acá. Empieza a hacer el proceso. Entonces ya veo que aparecen las dos primeras columnas aparecen los unos principales. ¿Qué significa eso? Bueno, voy a hacerlo aquí. Voy a aprovechar eso. Bueno, voy a colocarlo con este color. Entonces observe lo siguiente. Voy a hacerlo aquí. El primer pivote, mire lo que voy a hacer. Voy a hacer este recorrido. Me señalaría el primer vector. El segundo pivote me señalaría el segundo vector. O sea que obligatoriamente estos dos son dependientes de estos dos. Son linealmente dependientes. O sea, precisamente el teorema de los signos principales es un teorema excluyente. Quita los que son linealmente dependientes. Deja los que son linealmente independientes. Bueno, ese es el teorema de los signos principales. Por lo tanto, como puedo observar, miren, aquí tenemos de que este es el primer vector y este es el segundo vector, que son base para la imagen. Muy bien. ¿Y cuántos vectores tiene? 2.
Pero resulta que la dimensión del espacio de llegada es 3, por lo tanto, no es sobreyectivo. No es sobreyectivo. Bien, por lo tanto, no es un isomorfismo. Bueno, aquí tenemos, aquí les coloco varios ejercicios. A ver, por favor. Traten de escribir el primero. A ver, empiecen el primero, por favor. Todos. Mire que la presentación es exactamente la misma. Para cada una de las transformaciones lineales siguientes se encuentra la matriz de la transformación, con base en las canónicas. El núcleo, base para el núcleo, la nulidad, es 1 a 1, imagen, lo mismo. Verifique el teorema de dimensión. A ver, empiécenlo, por favor. ¿Qué matriz les dio? A es igual a 1, Menos 1, 1 y la segunda fila menos 2, 2 y menos 2. Es correcto, correcto. Es 1 menos 1, 1, leyéndola horizontalmente, y menos 2, 2, 2. Los coeficientes. Mire que eso es rápido, inmediato. O sea que de ahí podemos decir que la matriz pues va a ser 1 menos 2, o sea, el primer vector. Aquí sería menos 1, 2, y aquí sería 1 menos 2. Esa es la matriz A, pero obviamente no la igualdad. La igualdad sería cierto cuando aquí coloque, ¿quién? Un vector.
va de R3 a R2. Bueno, por lo tanto, aquí va a haber un vector X, Y, Z. Claro, esta es una matriz 2 por 3 y este es un vector que debe ser 3 por 1. Se puede multiplicar. Fíjate que, por ejemplo, en el caso de la definición, si usted coloca aquí, por ejemplo, que la matriz es 3 por 2, entonces mire que ya imposible hacer el producto. Entonces, por eso dices M por N, de la imagen, de la dimensión de la imagen con respecto a la dimensión del espacio de salida. Y ya de aquí, pues se puede reescribir, utilizar, bueno, puede escribir como X, como una combinación lineal, ayuda tremendamente. Más Y, que multiplica a la segunda columna, menos 1, 2, más Z, que multiplica a la tercera columna, que es 1 menos 2. Bueno, ahí tengo toda la información listica para manejarla. Y el procedimiento es el mismo. No importa qué tan pequeño o qué tan grande sea la transformación. Exactamente el mismo. Son algoritmos. Para el núcleo. Bueno, la primera pregunta. Bueno, el núcleo, pues ya, en este momento, ¿qué podemos asegurar? El núcleo sería X, Y, Z, me tiene que dar precisamente el 0 del espacio de llegada. O sea que sería el 0 de R2, porque va de R3 a R2. Si no estamos mal. Sí. O lo que es lo mismo, el vector 0, 0. Entonces, ya L de X, Y, Z, pues mire, L de X, Y, Z, pues es igual a esto y es igual a esto. Bueno, lo reutilizo matricialmente. Entonces, si lo manejamos matricialmente, entonces, ¿qué haría? 1, menos 1, 1, menos 2, 2, menos 2, que multiplica a X, Y, Z, será igual al vector 0, 0. A por X, porque esa es la transformación. Recuerde que esto es A por el vector X, me tiene que dar el vector 0. Un sistema homogéneo. Siempre, siempre para el núcleo resolver un sistema homogéneo. Siempre. Bueno, ya de ahí, pues escribir la matriz aumentada. Entonces, 1, menos 2, menos 1, 2, 1, menos 2, aumentado en 0, 0. Bueno, ok, resuelvan este sistema. Bueno, no creo que haya problema de resolverlo porque pues, esto es inmediato. Esto es la segunda fila del múltiplo de la primera y se puede observar fácilmente. O sea que quedaría
quedaría 1, menos 1, 1, aumentada en 0. Y multiplico por 2 la primera, entonces 2 menos 2 daría 0, menos 2 más 2 daría 0, 2 menos 2 daría 0, 0 más 0 es 0. Ah, muy bien. Entonces, estamos calculando el núcleo. Estamos calculando el núcleo. Ah, ok. Por lo tanto, pues vamos a resolver. O sea que esa expresión, ¿qué me implica? Me implicaría inmediatamente algo. Como pueden observar, bueno, voy a hacer énfasis, que esto nos va a servir posteriormente. Hay un solo pivote. Un solo uno principal. Bueno, por lo tanto, esto sería para X, este sería para Y, este sería para Z. O sea que Y sería parámetro y Z sería parámetro. O sea que aquí podríamos decir, entonces, que X será igual a ¿qué? A R menos T. Entonces Y será igual a R y Z será igual a T. Bueno, es decir, que el núcleo son todos los vectores de la forma X, Y, Z. Por lo tanto, reemplazo X, R, menos T, Y, R, Z, T. Bueno, aquí sería más 0T, si queremos, y aquí sería 0X más T. Y resulta que, con lo que ya sabemos, pues, aquí es que Y, R, perdón, ¿qué sería? No. Sí. ¿Qué puedo escribir aquí? Ah, pues sería R que multiplica, ¿a quién? ¿Qué vectores? ¿O qué vector? 1, 1, 0. Muy bien. 1, 1, 0 y más T que multiplica, ¿a quién? A menos 1, 0, 1. Muy bien. ¿Qué podemos decir con ello? O sea que, ¿qué puedo afirmar aquí? Ah, que el núcleo de la transformación, bueno, lo escribí con L, L, es generada o generado por el conjunto de los vectores 1, 1, 0, menos 1, 0, 1. ¿De acuerdo? Bien. O sea que cualquier combinación lineal de estos dos vectores tiene que dar imagen 0, la que quieran. Aquí a R, es decir, R y T pertenecen a los reales. Ustedes denle el valor que quieran para comprobar de pronto la respuesta, en la cual reemplacen R y T, entonces obtienen el X, Y, Z. Entonces reemplácenlo en la general, o sea, en la dada, y tiene que dar 0. Si no da 0, hay error. Ahora, este par de vectorcitos, si lo miramos, no son paralelos, o sea que son LI, son linealmente independientes. Entonces, ya inmediatamente podemos decir que una base para el núcleo de L es el conjunto, llamémoslo S, con los vectores 1, 1, 0 y menos 1, 0, 1. Y contando el número de vectores veo que hay 2. Ah, o sea que la nulidad de la transformación es igual a 2. Y eso inmediatamente me implica que como 2 es diferente de 0, o sea que la dimensión no es 0, eso implica que L no es inyectivo. A ver, por favor, escriban la imagen. Pregunto, ojo la pregunta que hago en este momento. En este momento, ¿cuál tiene que ser la dimensión de la imagen? 1. 1, perfecta. Por el teorema
por el teorema de la dimensión. Por el teorema de la dimensión. El teorema de la dimensión me dice que la nulidad de L más el rango de L o de T tiene que ser igual a la dimensión del espacio de salida, y ya vimos que el espacio de salida es R3. Y acabamos de analizar de que la nulidad es 2 más cuánto debe ser el rango para que me dé la dimensión del espacio de salida, que es 3. Entonces, obligatoriamente, tiene que ser 1. Entonces, ya sé que la dimensión es 1. Muy bien, entonces escríbanla. ¿Cuál sería? Perfecto. Claro, no, aquí lo que acabo de decir es por el teorema de la dimensión. Ahora, Claro, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Sí, para saber cuánto es el valor de la imagen, el del rango, de la dimensión de la imagen. Y ahora lo que tenemos que hacer es calcular cuál es la imagen. Entonces ya con los sumos principales. Pero ya lo tenemos. No es que sea igual, sino... Bueno, ¿cuál sería? 1 menos 2. 1 menos 2. Claro, entonces, mire que si ya recurrimos a lo que hicimos en el ejemplo anterior, que ya eso es genérico, ya eso es general. Entonces veo de que cuando calculamos el núcleo, pues nos salió que solamente había un pivote. Bueno, y ese proceso nos sirvió para calcular la imagen, en este caso, perdón, el núcleo, ya lo tenemos acá. Pero ahora, retomando esto de otra forma, me permite también esa misma matriz aumentada, me va a servir para calcular o para determinar por el teorema de los sumos principales la base o una base para la imagen. Entonces, este 1 me indica que ya, si nos devolvemos a la forma genérica, aquí está. ¿Sí ven? A ver si aquí lo tenemos. Aquí lo podemos ver. Entonces vemos de que este pivote me señalaría solamente uno de los vectores que aparecen, que generan a la imagen. O sea que en este momento podemos asegurar que la imagen de L, en este caso sería generada por los vectores 1, menos 2, menos 1, 2, 1, menos 2. Pero entonces ahora tengo que verificar si esos tres vectores son linealmente independientes. Entonces cuando lo vaya a verificar, pues seguro que me va a aparecer esto de nuevo, que serían las columnas igualadas con el vector 0. Perfecto. Pero como ya la tenemos aquí, pues reutilicémosla. Entonces ya, por el concepto de los sumos principales del teorema, me indicará que solamente el primer vector es linealmente independiente, o sea que los demás dependen de él. Los demás dependen de él. Y ahí lo pueden observar fácilmente. Miren, aquí multiplico por menos 1, obtengo este.
y este primero es exactamente igual al otro. ¿Sí? Entonces ahí se puede observar fácilmente que esos tres vectores no son linealmente independientes. O sea que el único que podríamos asegurar que es linealmente independiente es el primero. O sea que es un solo vector diferente de cero. Por lo tanto, ¿qué podríamos asegurar? De que una base para la imagen de L es el primer vector que dijimos era ¿cuál, perdón? 1 menos 2. 1 menos 2. Ok. 1 menos 2. Muy bien, esa es la imagen. Y por lo tanto, la dimensión de la imagen de la transformación, bueno, escribí como T, pues es lo mismo que decir el rango de la transformación, y en este caso, si me pongo a contar el número de vectores de la base, pues solamente hay 1. Ahora, la dimensión del espacio de llegada, la dimensión de W, que es igual a la dimensión de R2, es igual a 2. Por lo tanto, ya podemos asegurar de que 1 no es igual a 2. Entonces, no es sobreyectivo. No es sobreyectivo. Muy bien. Entonces, ahí tienen tres más. Bueno, hagamos ese genérico, el 2. A ver, por favor, a ver, empecemos. Hagamos el 2. Profe, una pregunta. Diga. ¿Por qué, como en el primer ejemplo que hiciste, no usaste el teorema de los sumas principales? ¿Cuál fue el primero? El primer ejemplo. No, usted siempre lo puede utilizar, usted siempre puede utilizar los unos principales, siempre, siempre. Lo que pasa es que ya lo escribimos de otra forma. No, usted lo puede aplicar, siempre. Que de pronto sí lo escribimos de otra forma. Creo que fue este. Pero ahora, a ver, miremoslo, ya que usted hace la pregunta, Observe. Mire, núcleo. Aquí está el núcleo, para calcular el núcleo. Ok. ¿Qué nos dio? Esta matriz, ¿cierto? Muy bien. Pivote, pivote. Ok. Entonces, ¿qué me indica ese par de pivotes? Con respecto a la imagen, que debo tomar los dos primeros vectores del conjunto que genera la imagen. Muy bien, aquí tengo. Estos dos vectores son los que generan la imagen. Entonces, según el teorema de los números principales, este 1 me señalaría el primer vector y este segundo 1 me señalaría el segundo. Ahora, vamos a lo que escribimos. Ahí no utilizamos eso. Entonces, mira la imagen. Mira la imagen que son precisamente los dos vectores. ¿Sí? ¿Lo observa? Ya, listo, profe. Bueno, listo. Muy bien, muy buena la pregunta. ¿Por qué? Sí, es decir, en este momento lo que pasa es que lo trabajamos por otro lado. Bueno, a ver ese caso 2. A ver ese caso 2. Empecemos. El número 2. L, bueno, va de R2 a R2. Ok. Entonces, coge un XY, lo transforma en L de XY, y según la definición, es igual a por X más B por Y, C por X más D por Y.
¿Cómo van? ¿Cuál sería la matriz? ¿Ya la escribieron? Ah, sí. Sería AB y la segunda CD. Claro, esa sería la matriz y la transformación sería la matriz multiplicado por el vector. Y que sería equivalente entonces a escribir la combinación lineal X que multiplica a C más Y que multiplica a BD.
ese sistemita, pues obviamente es un sistema genérico, entonces hay que tener en cuenta de que, bueno, obviamente hay supuestos, porque A, B, C y D son números reales, son números reales. Por lo tanto, pues, un primer supuesto es de que, por ejemplo, A sea diferente de 0. Porque la única manera para poder transformarlo en 1 es que sea diferente de 0. Entonces, si resuelven el sistema, entonces para transformar A en 1, entonces multiplicarían por 1 sobre A. Y obviamente A diferente de 0. Entonces obtienen el 1. Y ya a partir de eso obtienen el resto, teniendo cuidado de que obviamente ningún factor o ninguna combinación aparezca 0. Porque tienen que lograr los pivotes para poder lograr el objetivo. Bueno, traten por favor, muchachos, de hacerlo. Háganlo si hay dificultad. Entonces, bueno, lo preguntan en la próxima clase. En nuestra próxima clase vamos a hacer una aplicación de lo